Esto es importante para comprender por qué el siglo XIX, que empezamos ahora, el otro capítulo, el penúltimo capítulo, es el que tiene menos textos. Porque aquí la Iglesia, dicho de una manera un poco brusca, se ha olvidado de los pobres. Primero, por eso que digo, la extracción noble de la mayoría del episcopado, que Francia marcó mucho al resto de Europa, y segundo también porque hay otros problemas político-eclesiásticos que son el tema del papado, la unificación de Italia, la resistencia absurda de los papas, pero resistencia, al mismo tiempo los ataques de Napoleón al Papa, y hace que mucha gente esté más atenta casi a defender al Papa que a defender a los pobres, que se olvidan de ello. Curiosamente, hasta esta época eran más bien las derechas las que tenían la bandera de los pobres. Las izquierdas, lo que pasa con la Revolución Francesa, es una revolución burguesa. Lo que quieren es acabar con la monarquía, eso sí, y en todo caso el anticlericalismo, son sus dos polos. Pero la Revolución Francesa, desde el punto de vista social, tiene muy pocos frutos. Entonces, en estos momentos así, las derechas eran las que habían tenido más la bandera de los pobres, pero por defender a la Iglesia del anticlericalismo de la Revolución Francesa y por defender al Papa, muchos de ellos se van olvidando. De ahí que encontremos muy pocos textos. De todas maneras, ya los veréis, son textos de los mejores. Y además, por ejemplo, el de ¿cómo se llama este? El beato, que ahora está beatificado, Ozanam. Un señor laico, profesor de literatura. Bueno, pues hay que ver lo que dice. Ya lo veréis al leerlo. Pero yo quiero destacar una cosa que me parece que es importante. La necesidad de conocer desde la realidad misma. Las conferencias de San Vicente de Paúl se fundan no para dar, sino para que vayas allí y te caigas al subir aquella escalera que no se contiene y veas, bueno, eso tiene un efecto mucho más hondo que 1000 homilías. Una chabola es mucho mejor que 10 homilías en este tema. Después, en otro sentido, un obispo, no francés, porque he dicho que los de franceses, sino alemán, aunque ese también era de extracción muy noble, pero comprendió mejor la cosa, ya el nombre del problema se cambia. Ya no es los pobres, sino que es la cuestión social. Claro, al dejar los pobres, por un lado, la Revolución Francesa, que es así burguesa, los deja. Por otro lado, muchos católicos los dejan, por lo que he dicho, el tema de los pobres queda en manos de Marx. Y Marx lo recoge, lo hace suyo, bien. Y entonces, en ese sentido, aparece toda la cuestión del socialismo y demás. Y es importante ver este obispo Ketterer, que yo creo que es uno de los también muy buenos, cómo matiza y cómo hace muy accesible muchas cosas del socialismo. Desgraciadamente, la primera encíclica tardó bastante, no aprovechó mucho de este obispo, pero bueno. Y el otro que es Lacordaire, el gran predicador, pero yo también, para ir rápido y no introducir más, una perla de esas que he dicho antes, que a mí me gusta, y dice: nada hay que Dios odie más que el lujo. Y ahí queda eso. Entonces, lo que se produce aquí es lo que es importante destacar, que nadie se quede sin leer la carta que le dirige a un obispo francés, un obrero, después del fallo de la Revolución de 1848, y lo digo que nadie se quede sin leerlo porque no está ante los textos, está ante las introducciones que yo hago, pero la frase que resume esta carta es fundamental para entender la tragedia de este siglo. Obispo, señor obispo, vosotros decís que os hemos abandonado, pero es que antes vosotros nos abandonasteis a nosotros. Y por la Iglesia primera no era así, etcétera, etcétera. Este es el drama del siglo XIX. Y esto ayuda para que, entrando en el último capítulo, digamos, bueno, este fallo de la Iglesia del siglo XIX, salvo las excepciones grandísimas que hemos comentado, se va a ir corrigiendo poco a poco a lo largo del XX.